Hola, hola a todos, guapísimos, bienvenidos a este nuevo video donde finalmente traigo de nuevo al canal a uno de mis artistas favoritos, el gran cantautor cubano Silvio Rodríguez. Y hoy voy a estar hablando de mi disco favorito de él, que es Mujeres, del año 1978. Ya hice un video sobre él hablando de Días y Flores, hace como, ¿cuánto? 8 meses hice ese video. Y bueno, pretendo hablar muchísimo de él, porque es uno de mis artistas favoritos de toda la existencia, y creo que hace falta este formato de video en YouTube hablando sobre sus discos, porque es un artista que tiene de las mejores discografías de Latinoamérica, a mi parecer, y merece ser hablado así en detalle, ¿no? En profundidad. Con esto no quiero decir que yo sea el analicista más profundo de YouTube, pero intento hacerlo, ¿no? Em, Seré honesto. Pretendía analizar al final de este viaje hoy, que es su mejor disco, pero creo que no me da la cabeza para analizar ese disco y sus letras hasta el momento. Intentaré escucharlo y escucharlo así más a fondo para poder analizarlo algún día en la profundidad que merece, porque es un disco con mucha profundidad lírica, que habla de muchos temas en forma bastante profunda, ¿no? Pero bueno, em, nada más de preámbulos. Pongamos un poco de contexto, ¿no? Mujeres. Ya hablamos del debut, Días y Flores, eh, que fue un disco espectacular. Después saca Al final de este viaje, en el 76, si no me equivoco, que es otro disco más espectacular. Eh, que, bueno, resumiendo un poco, Días y Flores fue un disco muy orquestado, un disco muy rico en arreglos, con mucha sofisticación musical, no solo compositiva, sino de tímbrica, ¿no? Muchos orquesta, piano, saxofones, instrumentos así muy bonitos que embellecían las canciones, ¿no? Al final de este viaje es el disco de guitarra de Silvio, es el disco de Silvio con su voz, que es como el formato por el que más se conoce, formato que luego retoma más adelante en su carrera, en los 90 específicamente, en los discos homónimos, em, pero después del final de este viaje lo deja un poquito tirado, ¿no? Va orquestándose cada vez más. Desde Rabo de Nube, después em, tiene los... ¿cómo que se llaman estos discos? Los trípticos, que son bien orquestados también. Después tiene Causas y Azares, que es un disco como... Casi es como un disco de congreso, casi en los 80, así medio ya fusión, pop progresivo, ese tipo de cosas. Em, y este disco muy bonito, Mujeres, es una extensión de esta propuesta de Silvio en al final de este viaje. Es el otro disco de Silvio donde es mayoritariamente él con su guitarra. No tanto al nivel del final de este viaje, porque al final de este viaje, cuando uno dice que es él y su guitarra, es eso. La producción es eso. Él y su guitarra. No hay cambios en el paneo, no hay cambios en la producción. Es una producción constante, estática durante todo el disco. Es solamente él y su guitarra. Grabado de forma muy seca, sin reverb, sin nada. Eso. En mujeres es un poco distinto. En mujeres vemos guitarras de 12 cuerdas, vemos arreglos vocales un pelín más eh, sofisticados de repente, tipo dos voces, Silvio con una voz acompañante. A veces hay dos guitarras sonando a la vez, pero eso como mucho, ¿no? Como digo, es una extensión de este espíritu de al final de este viaje donde Silvio planteaba él y su guitarra. Así como la forma más primigenia de música cantautoral de guitarra. Ya. Pero mujeres, más allá de eso, ¿qué tal es? Yo ya dije que mi disco favorito es Silvio. Lo es porque lo escuché mucho el año pasado en una época de mi vida así donde quizás las letras me pegaron muy fuerte, ¿no? Y escuché mucho a Silvio también en esa época en general. Por eso tengo tanta ganas de hablar de él. Pero tampoco creo que sea el mejor disco de Silvio. Tipo, creo que está al nivel de Días y Flores. Creo que si es que Silvio tienes otras obras maestras aparte de Al final de este viaje, son Días y Flores y precisamente Mujeres. Hablando de su lugar en la discografía de Silvio, yo lo ubicaría como... A ver, es complejo.
Diría que está al mismo nivel de Días y Flores. A veces lo prefiero un poco por arriba, a veces un poco por abajo. Pero nunca está en el primer lugar porque es indiscutiblemente al final de este viaje el mejor disco de Silvio. Em, pero creo que este disco puede ser... Es una obra maestra también. Es una obra maestra. No voy a andar con tibiezas. Lo voy a defender como una obra maestra y voy a argumentar en base a esa percepción. Para mí es una obra maestra este disco. Tiene sus peros. ¿Cuáles son los peros? Que hacen que sea debatible su estatus de obra maestra. Que de repente baja un poquito esa calidad respecto al final de este viaje. Aquí hay temas al nivel del final de este viaje. Hay como temas así de 10 que son de lo mejor de la carrera de Silvio. Y hay otros que bajan un pelín, ¿no? Al final de este viaje, todos, absolutamente todos los temas son temas de 10 y de lo mejor de la carrera de Silvio, así inexcusablemente. Y en este disco hay algunos que bajan un poco. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso no habla mal de este disco, habla bien del final de este viaje. Porque es normal que en un disco, en cualquier disco, si lo comparas con una obra espectacular como de lo mejor que salió probablemente en la música del siglo pasado, que es al final de este viaje, comparar cualquier disco con ese va a hacer que hayan temas que probablemente no estén a la altura. Y acá, ¿cuántos son? Son uno, dos, tres temas. Pero tiene un truquito eso, Silvio, acá. Tiene un truquito. Silvio está tocando como nunca la guitarra en este disco. Creo que puede ser el mejor disco de Silvio a nivel arpegios y a nivel mano derecha. Y mano izquierda también, para que andamos con cosas. Silvio, en este disco llega momentos que podrías tomar esa línea de guitarra, la tocas con una guitarra eléctrica y es un raqueo funky de que, a ver, así Funkadelic estarían absolutamente envidiosos y se querrían morir de escuchar algo como eso, ¿no? Porque la vigorosidad con la que toca Silvio en este disco en algunos temas es impresionante. Es de no creer lo que hace con la guitarra Silvio acá. Y creo que eso lo eleva como una obra maestra, porque hay temas que, si bien quizá no tienen una estructura melódica tan espectacular como los demás, ejemplo, Aceitunas, ejemplo, Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol, tienen eso, tienen esa espectacularidad guitarrística de Silvio, ¿no? Y eso, es un disco bien melódico, más rítmico que el anterior, dentro de los recursos de guitarra acústica y voz, con un poquito más de arreglo, así un pelín. Hablo de que antes era Silvio con su guitarra y ahora es Silvio con su guitarra y en algunos temas hay una guitarra extra, en algunos temas hay un Silvio extra. Y eso. Es una extensión de lo anterior, como dije, perdón por redundar. Líricamente, es un disco un poco menos político que el anterior. Bastante menos político que el anterior. Este disco, yo como lo veo, es Silvio hablando de el amor. Hablando de el amor de diferentes perspectivas, de diferentes historias, de diferentes aristas. Como hablando del amor de una forma bastante holística. Hablando del amor así como con sus lados buenos, con sus lados malos, de forma más filosófica, de forma más concreta. Pero habla muchísimo del amor en este disco. Uno o dos temas se alejan de eso o pueden ser más generalizables. Pero creo que la temática de este disco, como sugiere el nombre igual, es el amor, ¿no? Diferentes tipos de amores. Y bueno, sin más contextualización, sin más generalidades, vayamos al tracklist. Vayamos a Mujeres. El disco parte con el tema homónimo, Mujeres. Un raqueo muy lindo tiene el tema, un raqueo muy precioso. Y habla como de su admiración a muchas mujeres, Silvio, ¿no? Habla de la admiración como de el rol clásico un poco de la mujer, ¿no? De la abuela, de la esposa de alguien importante, así. Que visto con el lente de hoy,
quizá puede parecer un poco anticuado lo que habla, pero es muy lindo que hablara de eso en la época en la que lo está haciendo. Es muy bonito como apertura al disco. em, es muy bonito como Silvio hablando de esta fascinación con las mujeres, que yo creo que es algo bonito, que es algo reivindicable. No sé, hay mucha gente que quizás le falta algún tornillito, quizás le falta corazón, que puede decir que este tema como que es cancelable. Sé que suena estúpido, pero he conocido a gente que cancelaría un tema por tener la letra que tiene este tema. Como, ¿acaso solo podemos ser abuelas? Ya, no me voy a meter más en quilombos porque es un tema polémico y me da mucho miedo. Pero bueno, no tiene por qué serlo tampoco, porque es una letra hermosa la que tiene este tema. Y el estribillo es muy lindo. Como remata Silvio con este estribillo con muchas sílabas. Es difícil hacer un estribillo con tantas sílabas y que quede también como este. Tema precioso. ¡Mua! Después viene un tema que es de los mejores del disco, así de cabeza y de lo mejor de Silvio de su carrera. Que es, ¿cómo que se llama? En estos días. Es hermoso en estos días. Es precioso. Voy a decir mucho de este disco, pero es de estos temas que hizo Silvio que tienen en primer lugar un arpegio que no te dan ni cuenta de lo complejo que es por lo bien que suena. Em, Tiene a Silvio cantando con una melancolía que solo él puede transmitir. Nadie más le he escuchado transmitir esto. Em, y la letra. La letra habla de cuando uno está como conociendo a alguien, supongo, o como ese momento en que te das cuenta de que estás pillado, estás casado eh, por alguien y se quedan muy marcados esos días, ¿no? Después te acuerdas de esos días, tenían un aroma particular, un color particular, tenían eh, pensamientos en particular, así esa persona. En estos días no sale el sol sino tus ojos, ¿no? Las flores te maldicen muriendo. Eh, no me acuerdo cuál era la otra palabra. Pero es increíble como Silvio es capaz de hablar tan bien de política y como de filosofía, pero a la vez representar tan bien un sentimiento como el que expresa en esta canción. Y eso es una de las cosas que lo vuelven un genio lírico. Completamente un poeta inigualable. Un poeta de una calidad así como... Para mí está al nivel de Spinetta, por ejemplo. Por esto y mucho más. En estos días, si no es el mejor tema del disco, pega totalmente. Después viene Ya no te espero. Que es un tema que tiene un guitarreo muy particular. Como que juega bastante con la dinámica, con la intensidad. Es un rasgueo simple dentro de lo que es Silvio. Pero el... Como juega con el volumen de la guitarra, me parece fascinante. Y la letra, como digo, Silvio toma el amor desde muchas perspectivas en este disco. Y este amor de la perspectiva de que estás cansado de ofrecer tanto, de dar tanto, de desvivirte por esta persona, de haber notablemente causado cambios positivos a la vida de esta persona, que quizás las cosas no hayan funcionado tan bien al final, a pesar de todo. Por eso ya no te espero. Y da muchos como ejemplos de esto Silvio, ¿no? Ya es bestia de los potreros saltando a quien la domina. Tipo, ya no voy a dejarme dominar por esta relación, no voy a dejar de desvivir por esta relación porque no va para ninguna parte. Dice que ya no te espero porque es odio en una noche de novios. Tipo, no voy a seguir contigo, no voy a hacer como que... No voy a hacer las paces porque sé que en el fondo tengo rabia, ¿no? Y me parece genial que pongas en la palestra esto, Silvio, porque es fácil idealizar el amor y hablar del amor como algo precioso que te cambia la vida, cuando también
puede pasar eso, ¿no? Puede pasar que te cansas y... Muy bien, Silvio. Y es un temazo hermoso, de los mejores del disco también. Ahora viene... ¿Qué hago ahora? Que es otro tema muy lindo. Es el tipo de tema que te pega más cuando te sientes identificado en un buen sentido, ¿no? Y yo creo que, por mi experiencia personal, voy a relatarles así, no voy a ser mezquino. El año pasado yo fui un ermitaño. Pues sí, estaba por razones así de que tuve un año sabático, me recluí en mi casa durante todo el año prácticamente y era yo, como dice la canción, se podría ejemplificar, ¿no? Era yo, la luna, los perros, las palomas de la plaza. Eso. Y tú formas una relación con todas esas cosas. Tú formas una relación, formas un diálogo con tu soledad. Formas un diálogo con todas esas cosas que son tuyas solamente. Que no las compartes con nadie. Que compartes con los perros, con la luna, con el viento. Pero cuando llega una persona, lo digo porque me pasó a mí, no sabes qué hacer con todas esas cosas. Con toda esa soledad que armaste y que glorificaste tanto, por así decirlo, que te encariñaste con esa soledad. La misma canción lo dice, la gloria de estar solo haciéndome el triste, haciéndome el lobo, algo así. ¿Qué hago ahora con eso? Y después dice, ¿qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos. Es hermoso. Es hermoso como representa eso, Silvio. Y es una sensación muy linda porque es una sensación de pérdida, pero de que no importa porque ganaste algo 1000 veces mejor, que es una persona que te ama. Que no hay nada mejor que eso, la verdad. En mi experiencia de vida. Creo que es un tema al cual se le puede tener muchísimo cariño, a pesar de que en el disco para mí hay temas bastante mejores. Temazo, temazo. Después viene Río. También me puedo sentir identificado con Río porque habla de una persona que se sentía totalmente inútil, así, totalmente imposible de ser amado. Y que finalmente se confirma que sí podía ser amado, ¿no? Y tiene un arpegio muy bonito también. Muy celebratoria la forma de cantar de Silvio en este tema. La melodía, así es como bastante lúdica, es como casi de una canción infantil. Y habla mucho como de esa belleza, el enamoramiento que uno tiene con esa persona que lo sacó a uno de su soledad y de su... Muchas veces el amor, si es que es sano, ayuda a la autoestima, ¿no? Y esta canción presenta a alguien que no tenía autoestima prácticamente, decía, creía mi alma inservible, y después se da cuenta de que era cansancio vulgar nada más, ¿no? Y después, tú eres un ser de la risa, algo así, un dios de la resurrección. Muy linda la letra, es hermoso este disco. Precioso tema. Para mí es de los peores del disco, pero está la mejor del disco que mal del tema. Continuemos. Después viene uno de los temas más míticos de Silvio, y por qué no uno de los mejores, que es Te doy una canción. Te doy una canción es uno de esos temas que, como digo, hay algunas canciones que se escapan un poquito de la temática del amor, o que más bien hablan de algo más general. Y es como, este tema es como más un comentario metaartístico, ¿no? Como lo era en el disco anterior, Voy a partirme en dos. O sea, Debo partirme en dos. Y habla... Silvio tiene todo el derecho a hablar de esto. Si es que hay alguien que pueda hablar de esto, es Silvio. Que habla de que... de que está diciendo prácticamente que su música tiene un discurso, que su música tiene una dirección, que él te da una canción y habla sobre su derecho a hablar, habla sobre cosas importantes para la sociedad. No son simples canciones. Y defiende esa postura y es Silvio poniendo sobre la mesa su calidad artística prácticamente. Él te está diciendo, sí, soy un buen artista, ¿y qué pasa? Te doy una canción
y hablo sobre lo que importa en la sociedad. Y me parece maravilloso que lo haga, ¿no? Porque hay muchos artistas, principalmente en este país, se tira muy para abajo al artista y tenemos la costumbre de tener una falsa modestia. Entonces, cuando uno ve a un artista diciendo, sí, soy un gran artista, hay que aplaudirlo. Y hay que aplaudir a Silvio por esto, ¿no? Temazo, te doy una canción. De nuevo, esa melancolía que solo Silvio puede transmitir con su voz es impresionante. Es un intérprete único. Es un extraterrestre, Silvio. Es, es un animal. Es incomparable con cualquier otra cosa. No hay otro Silvio en el planeta Tierra. No hay. Perdonen si me pongo muy fanático, pero este tipo de canciones son las que tú escuchas en cualquier momento de tu vida y puedes decir, este tipo es único. Y este es otro de los temas que si no es el mejor del disco, pega en el palo totalmente. Así, quizás sea el mejor tema de Silvia, así, top 5. Hermoso tema. ¿Qué viene ahora? Disculpen que el tracklist es largo y se me olvidan los nombres. Ah, cierta historia de amor. Este es otro de los temas por lo cual uno podría decir que este disco no es un 10. ¿Por qué? Porque es un tema humorístico. Pero ese sentido del humor también se encuentra en Aceitunas, que es un tema que viene más adelante. Entonces no queda tan descolgado del disco, la verdad, ¿no? Y tiene una crítica detrás. Como digo, este disco habla del amor en todas sus facetas. Y tenía que hablar del amor tóxico, ¿no? De una relación tóxica donde las dos personas tenían unos tornillos sueltos y las cosas salen mal. En este caso es muy graciosa la letra, la verdad. Habla de un tipo de 18 años que su sueño era estar con una mujer de 35, algo así. Y empiezan la relación y finalmente ella resulta ser una paranoica y él resulta ser un machista, ¿no? Como que cuando dice aprendí a pegarle a mi mujer, a llevar los pantalones como en la tradición y ella empezó a visitarme en mi trabajo para descubrirme algo ilegal. Mucha gente puede pensar que Silvio está como normalizando así o reivindicando esto. En primer lugar, año 78, por favor. En segundo lugar, se nota que la canción es una crítica. Se nota, ya, por favor, altura de mira, para analizar algo como esto. Y bueno, la melodía es increíble, es genial la melodía. Cómo canta Silvio como narrándolo como con esta perspectiva así como que está contando una historia atroz. Y al final, cuando dice que la mujer se iba a balanzar con él con unas tijeras, entonces se puso la ropa y salió corriendo sin sueños dorados, pero a salvo del honor. Todos sabemos a qué se refiere con honor, ¿no? Todos sabemos a qué se refiere. Algo iba a cortar la señora con esas tijeras, ¿no? Y bueno, ni a palo el mejor tema del disco, ni a palo de los mejores. Es el peor tema del disco probablemente, pero es un tema muy gracioso, con una gran melodía, con una crítica. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Y bueno, continuamos. Y ahora viene otro que es para mí como el segundo mejor tema del disco. Y top 10 de Silvio. En los mejores días es el mejor tema de Silvio también, que es ¿A dónde van? Me encanta como este disco te tira un tema filosófico así, después te tira un tema que es una risa total y después te tira uno de los temas así mal melancólicos y lacrimógenos de su carrera. Como que uno, creo que lo he hecho, uno perfectamente puede llorar con esta canción por la fibra que toca. ¿A dónde van? Es de esos temas que no habla tan concretamente del amor, ¿no? Aunque se puede llevar a eso. ¿A dónde van? Es como una reflexión un poquito más filosófica, metafísica, sobre, bueno, sobre las cosas, sobre lo efímeras que son. ¿A dónde va el mantel de la mesa y el café de ayer? Como esas cosas tan simples. Y si uno engancha con esta canción se da cuenta de la nostalgia que está evocando.
la melancolía que está evocando. Em, Cosas que forman parte de nuestra vida y pasa el tiempo y no sabemos dónde quedaron. La canción lo lleva a cosas banales, ¿no? Como dije, un mantel, los encantos terribles del hogar. Pero puede referirse también al amor de alguien, ¿no? ¿A dónde fue? A una relación con alguien, ya sea afectiva, así, romántica, de pareja, o sea, la relación con un hermano con el que dejaste de hablar, con un tío, un primo, que fue importante y desapareció de a poco de tu vida. No digo que me haya pasado a mí, afortunadamente no. Hay gente a la que le pasa. O cosas de uno mismo, ¿no? A veces uno pregunta, ¿a dónde se fueron las ganas de vivir? No es mi caso, ok, no es mi caso. Pero digo, extendiéndome desde la propuesta lírica del tema. Y bueno, es como de las canciones que Silvio hizo y que uno debería tomar y meterlas como en... Si es que la humanidad desaparece y hay que dejar un vestigio de nuestra cultura, es como el tipo de canción que uno pondría en ese vestigio para que se den cuenta de hasta dónde puede llegar la humanidad con el arte. Porque para mí es una de las mejores canciones de todos los tiempos. Y no es el mejor tema del disco para mí. Eso, como digo, habla mejor del disco que mal de la canción, ¿no? ¿Qué más se puede decir? Eh, es bastante simple dentro de lo que es Silvio a nivel guitarra. Juega mucho con la intensidad también, siendo un tema bien tenue a nivel golpe de cuerdas. No me alcanzan las palabras, lo siento. Después viene. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Ya, acá aparece el Silvio que está destruyendo las cuerdas de la guitarra. Está haciendo un rasgueo impresionante. Y si bien la letra no es tan impresionante, la melodía tampoco es tan impresionante, saquen eso en la guitarra. Vayan a sacar eso en la guitarra. Y sí, lo sé, la gracia de Silvio es que es un guitarrista virtuoso, pero es accesible y dice cosas. Acá está diciendo algo. No sé qué es lo que está diciendo, porque es un poco más abstracta la letra, pero está diciendo algo también, ¿no? Y la estructura vocal funciona perfectamente para que Silvio pueda lucirse en la guitarra. Y me parece una genialidad. Como digo, es otro de los temas del disco que quizás puede ser el peor. Pero si esto es el peor tema del disco, tenemos un 10. Un 10 de 10. Una obra maestra. Y ahora viene el que para mí es el mejor tema del disco y mi canción favorita de Silvio Rodríguez, que es Esto no es una elegía. El arpegio es para mí el mejor arpegio que hizo Silvio en toda su carrera. Me gusta más que el arpegio de Ojalá, que los arpegios de Óleo de una mujer con sombrero. Pero el arpegio de este tema, como épico, como medieval, no sé más cómo más explicarlo. Y la letra, por favor. La letra. Esta es mi letra favorita de Silvio Rodríguez también. ¿Por qué? Por la forma en la que canta sobre una cosa y no te das ni cuenta que está cantando sobre eso. El tema parece una poesía ultra abstracta, así como spinetiana casi, y está hablando de una acción de gracias a la persona que amas. Está hablando de agradecerle a la persona que amas por existir, por el simple hecho de fascinarte como te fascina. Por el simple hecho de poder imprimir en ti esa fascinación, estás agradeciéndole. Y me parece un gesto muy noble, o sea, una letra muy noble, ¿no? Y lo evocativa que es la letra. Aparte del mensaje, aparte de cómo lo da, lo evocativa que es. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja. La catedral sumergida en su baño de tejas. La forma en la que lo narra Silvio.
es como que te está hablando de unas viejas glorias que él conoció, te está hablando de un mundo antiguo que tenía un encanto para él, y que tiempo después, como persona, eres capaz de evocar ese encanto de nuevo, es como la mejor cosa que una persona te podría decir, la verdad. Em, Decirle a alguien que te recuerda a ese lugar que tanto amó, que quizá ya no está como estuvo, em, que te recuerda a algo que lo hizo sentir en casa, es lo mejor que te pueden decir, la verdad. Estás acá si te dicen algo así, estás acá en lo más alto. Tú me recuerdas al mundo de un adolescente, un seminiño asustado mirando a la gente. La profundidad de esa frase. La, Cómo Silvio define la adolescencia en una canción que no se trataba sobre eso. Define la adolescencia de una manera. Porque eso es un adolescente. Alguien que es un niño, le están implantando otro rol, su propia biología le está empezando a implantar otro rol y se asusta, está asustado. Y uno mira a la gente sin entender nada. Un ángel interrogado. Uno tiene la pureza de un niño todavía y el mundo está empezando a interrogarte, a decirte, ya, pues, ¿qué vayas a hacer con tu vida? ¿Quién eres? Uno mismo se empieza a hacer esas interrogantes. Es necesaria una metamorfosis total, una metanoia. Y mira, la canción ni siquiera trata de eso. Pero en una pura frase te abre todo ese otro campo de conversación. Esta canción es frase tras frase tras frase tras frase. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas. Es una frase que suena tan así al aire, pero que suena tan potente cuando la pronuncia Silvia en esta canción. Y la sobriedad con la que canta. Son pocas notas. No es. Es como probablemente una de las canciones menos virtuosas de Silvio para cantar. Pero quizás sea su mejor interpretación vocal también. Está como narrando algo de una manera con admiración. Está narrando con admiración, con humildad. Está inclinándose hacia esa persona. Esto no es una elegía, ni es un romance, ni un verso. Más bien una acción de gracias por darle a mis ansias valor para un beso. Estás agradeciéndole a la persona el darte esa. Envalentonarte para estar tan enamorado que quieres decírselo a la persona, que quieres aparecer en esa vida. Que dices, sí, esto vale la pena. Esto me hace sentir vivo. Esto me recuerda a las cosas que tanto amo en esta vida. Esta persona me evoca esto. Así de claro. Y para mí es la mejor letra de Silvio Rodríguez. Para mí la mejor interpretación vocal de Silvio Rodríguez. El mejor trabajo de guitarra de su carrera. Para mí es la mejor canción que hizo Silvio en toda su carrera. Esto no es una elegía. La construcción melódica del tema es de no creer. Es de no creer también. Y cómo se condice con la letra. Es uno de los mejores temas de la historia de la música, a mi parecer. También. A ver qué comparación polémica puedo hacer. Esto no es una elegía. Cantada de Puentes Amarillos. Ya, continuemos. ¿Qué más hay? Aceitunas. Ya, Aceitunas es el otro tema que es un poquito más humorístico. Le baja un poquito al disco. Un pelín. Tiene una letra bastante concreta, así como un poco sensorial, incluso se podría decir. Como de la fascinación con como ese va y ven de estar conociendo a alguien, de estar echando miraditas, de mirarle las piernas a alguien, dice textualmente. Y la guitarra de esta canción. La guitarra de esta canción. Este es el tema que digo que lo tocas con una guitarra eléctrica y es un raqueo funky espectacular. Así de cabeza, maravilloso. Saquen esto. Se dislocan la mano sacando esto. Es un temazo, aceitunas, es un temazo. Es un temazo. Un temazo.
Pam, 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 tucu, tacu, tacu, tam, tam, tam. Temazo. Continuamos. Y el disco termina con Y nada más. Otro de los mejores temas del disco, la intro es icónica. Es icónica. En este tema sí hay más de una voz. Es muy linda. Es muy lindo. Creo que por la pura intro, este ya es un temazo antológico de Silvio. Em, el arpegio de guitarra, el arpegio, si es que existe esa palabra, es espectacular el transcurso del tema. Em, la letra, el quedarse en un momento en que no puede hacer más que experimentar ese momento en sí. Quizás porque lo que está externo a ese momento es demasiado fuerte. Es una increíble letra también para analizar. Lo siento, es que después de hablar de esto no es una energía, como que se me acabó todo el aparataje de palabras que tengo para hablar de las canciones del disco, ¿no? Pero bueno, es un temazo, de lo mejor de Silvio también. Top 30 probablemente de su carrera. Y esto fue Mujeres. Mi disco favorito de Silvio, tiene mi canción favorita de él. Quiero hablar más de Silvio. Intentaré hacer más videos también. Les fue muy bien al video de Spinetta. Les agradezco muchísimo eso. Obvio que iba a ir bien si Spinetta vende muchísimo en YouTube. Eh, Tiene 160 vistas en 2 días, que para mi canal es muchísimo. Muchísimo. El siguiente video, Dios sabe solamente de qué va a ser. Yo hago videos cuando escucho mucho un disco o cuando digo, oh, tengo muy escuchado este disco. Podría hablar sobre el video. ¿Ya? No voy a planificar nada, no voy a prometer nada, porque sale mal. Históricamente en este canal ha salido muy mal cuando prometo algo, no lo termino haciendo, me disculpo por eso. Intentaré ser más espontáneo, supongo. Y eso fue todo. Y nada más, como diría Silvio. Muchas gracias por ver, muchas gracias por quedarse hasta aquí. Besos.